estás, maestro? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriel. Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la Bien, familia? excelente, excelente. Muy bien. Muriéndonos de calor y pues también de pronto sufriendo la falta de agua, ¿eh? Sí, definitivamente, la situación, cambio climático. Ni modo, hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse. Ya de pronto cuando me dicen, es que hay que ser resilientes, hay que echarle ganas. Sí, todos podemos salir adelante. Ahí a veces que estamos con esto, con este romanticismo que a veces no le da magnitud a la verdadera cosa de Ah, el echaganismo, le dicen, el echaganismo. sí. Oye, Gabriel, me encantan las serendipias en mi vida. Justo hoy hablaba y ayer hablaba de eso. Es que así lo quiso Diosito. Le digo, no, como dice Einstein, Dios no juega a los dados con el No, universo, no tiene nada que ver. Le digo, no, son no, no. consecuencias de decisiones nuestras, asúmanlas. Sí, No le echen la bronca a Dios. totalmente. Bueno, yo le echo la culpa a Zapa, eso sí, le echo la culpa a Ahí Zapa. sí, Ahí sí, porque son decisiones nuestras, ahí sí, sí. ahí sí aplica Zapa. Oye, maestro, a ver, ¿cómo le Dime. entramos a este tema? Bien, mira, pues ¿qué te parece? Mira, te propongo en esta primera parte que es breve, doy como el general de Pemex Va. y luego ya en la segunda parte entramos a ver qué pasa con lo del gas, por qué está pasando esto con Pemex, cuál es la situación de Pemex actual y comprender un poquito eso que te digo, que son consecuencias de decisiones que se tomaron y que se están tomando y que bueno, que la gente en casa de repente no mide cuando Ujú, tomamos decisiones. Fíjate que se liga con todo lo que hemos hablado en las últimas semanas. Siempre, si te has fijado tú, el hilo conductor es la toma de decisiones. ujú, Y la toma de decisiones, les he dicho hasta el cansancio, no me refiero solo a economía, sino en la vida de uno, abusados, porque ujú. determinan de aquí en adelante qué es lo que viene. Muy bien, hablamos de Pemex. ¿Qué es Pemex y por qué, digamos, ese es el problema en general, a nivel global, se habla mucho de Pemex? Bueno, para empezar, Petróleos Mexicanos es una empresa, fíjate, estatal. Ujú, Para la gente como yo que es liberal económica se refiere, liberal es que habla de libertad. Cuando hablamos de liberalismo económico estamos hablando que queremos al gobierno fuera de la economía. Y no hay mayor absurdo para un liberal que una empresa pública, ujú. porque el gobierno está hecho para dedicarse a otra cosa, no para ser empresario. Esa es la verdad. Las empresas son para los empresarios. El gobierno tiene él tiene que brindar los servicios, así de sencillo, y brindarnos seguridad y una serie de cosas que la verdad, si le hacemos balance, nos sale bien librado ahorita, y no sale bien librado en los últimos años, no nomás para que no digan, ya empezó a tirarle al partido oficial ahorita, al partido oficial que me pongan del color que sea, nos han quedado mal, Sí, esa es la seguridad ha realidad. sido la gran asignatura pendiente de todas las Exacto. administraciones. Exacto, no hay de colores aquí, acuérdense que nosotros los académicos no tenemos color, nos vale una pura y dos con sales. En realidad, analizamos nada más las consecuencias de las decisiones. Petróleos, entonces, te decía que es una empresa estatal que se dedica a la producción, refinación, transporte y comercialización pues, del petróleo en México. El petróleo, ¿por qué es importante? Porque hasta el día de hoy, a pesar de que estamos ahorita, y vamos a platicar ahorita en la segunda parte, en la transición de un tipo de energía basada en combustibles fósiles hacia algo ya más moderno, que es las energías de corte renovable, seguimos dependiendo del petróleo, lo hemos platicado, los conflictos que hay ahorita bélicos a nivel global, todo gira en torno a dos cosas, al petróleo, al gas y sobre todo al comercio, a quién Ujú. controla las rutas comerciales, esa es la base. Por eso se están peleando a nivel global, las guerras son por eso. Como tú dices, nos encanta a los seres humanos ser románticos, a mis alumnos les digo, cuando leen la Ilíada y la Odisea de Homero, digo, lo que está hablando es de una guerra por un estrecho que era comercial. Nada más le ponen la historia de amor para que se vea bonito, pues, pero en realidad el trasfondo es económico. Ujú, ok. Bueno, fue creada en 1938 fíjate, el 7 de junio del 38 por Lázaro Cárdenas. Y me van a decir, oiga, profe, pero ¿por qué va a ser mala una empresa que fue creada por Cárdenas? No es mala. De hecho, lo hemos platicado aquí. En 1938 era necesario que México, como país que iba saliendo de un proceso de revolución a inicios de siglo, tuviera que cimentarse en su sector energético y tenía que hacerlo, digamos, de manejo público. Ahí, en ese momento, en ese contexto histórico, era así. Esa decisión era así, esa fue bien tomada. Por eso,
recordamos a ciertos presidentes muy bien porque tomaron las decisiones adecuadas en el momento adecuado. O decimos también mucho, me gusta mucho un adagio que dice que era la persona indicada en el momento indicado. Sí. Entonces, eso fue lo que hizo Cárdenas. Recoge el sector energético y va a poner la cimentación para poder generar el crecimiento económico en el país. Y funcionó en esos años. Sobre todo porque venía apoyado, acuérdate de las políticas que hemos hablado aquí de corte keynesiano, que ya le permitían al gobierno meterse a la economía. Así que pues había cierta libertad. Y el problema es el abuso de esas políticas, y ahorita lo vamos a ver en la segunda parte con los precios del gas precisamente. Bueno, ¿qué tan importante es Pemex? Para empezar, Pemex funciona como es del gobierno, tiene un consejo de administración como cualquier otra empresa, pero aquí no tiene que socios mayores, como es del Estado, nos pertenece a todos, en teoría, aunque hasta el día de hoy yo no he visto a todos, y aclaro. Sí. En realidad siempre he pensado que le pertenece al sindicato de Pemex, pero bueno, ya esos son otros temas. Un consejo de administración que lo preside la secretaria de Energía, en este caso Rocío Nale. Ella es la que lo dirige ahorita. Cuando se vayan estos, vengan otros, no importa el color, siempre lo va a dirigir pues el secretario, ¿no?, de Energía. ¿Qué tan importante es a nivel mundial Pemex? Fíjense bien. Era una empresa, digo era, y ahorita voy a decir por qué, era una empresa muy importante, manejaba grandes cantidades de dinero, tuvo 2 épocas de oro, la última época fue ahora en 2009, voy a explicar, en plena crisis, y la otra época de oro fue en la otra crisis petrolera de finales del 70. En ese momento México pudo haber convertido fácilmente en una potencia global y se pudo haber convertido en un país desarrollado, pero pasa lo de siempre, la clase política nos queda de ver y nos mal administran, y ese es el problema. La corrupción. Para mí el problema en toda Latinoamérica se llama clase política. Hay políticos muy buenos, sí, tengo amigos políticos muy buenos, sí, pero hay otros que tú sabes que sí, no. Y Pemex se convirtió en una caja chica en esa frase tan famosa de administrar la abundancia, básicamente fue administrar a Pemex y gastarse por décadas todo el dinero que producía el petróleo mexicano. No, ese periodo fue bueno, luego tendremos chance de hablar, era mucho. ¿Sabes qué pasó en ese periodo? Aprovechamos la coyuntura de los mercados, era el momento, pedimos prestado para poder nosotros invertir en exploración, sacamos el petróleo, nos hicimos ricos y jamás pagamos lo que pedimos prestado. Ya. Cuando los tipos de interés se votaron, pues imagínate. Pemex se convirtió en un pilar importante en las finanzas del país, en los presupuestos, en los ingresos mismos del país. Sí. Pero obviamente decíamos la corrupción, ya ni se diga el nombre el innombrable que es Emilio Lozoya y todo lo que se ha generado alrededor de él. Por cierto, hay un libro de Mario Maldonado que se llama El Innombrable, sobre el estilo de vida que vivía, bueno, habla un poco del estilo de vida que se daba Emilio Lozoya Austin, pero bueno, ese es otro tema. Pemex, bueno, la corrupción, nos quedamos en la corrupción. Sí, bueno, a lo que estamos hablando es precisamente eso, ¿no? Y puedes tú escribir un libro de cada uno de los que estuvo sentado en esa silla. Es la misma historia. O sea, ahorita porque con los medios es más fácil, ¿no?, pegarle a Lozoya. Pero en realidad tenemos en México como para hacer varias novelas del estilo, ¿no? La verdad ha sido así. Bien. Sí. ¿Por qué son importantes las empresas petroleras para algunos países, como el caso de México? Sobre todo a los miembros de OPEP, los que son productores de petróleo como tal. Porque lo que hacemos nosotros es sentar las bases del presupuesto en, digamos, la venta del hidrocarburo, o sea, del petróleo. De ahí sale el dinero que nosotros usamos para gastar en algo. Claro, ahorita en México ya sí es menor, digamos, la dependencia de eso, lo estamos transitando. Con el libre comercio nos abrimos a otra gama ahí y ya lo hemos platicado aquí, tenemos el sector servicios, turismo, hay otras fuentes, y las remesas que tanto presumimos que no deberíamos, también son fuente de ingreso importante. Entonces, bueno, pero aún así sigue siendo un derrotero trascendental. Lo veíamos el año pasado cuando los precios se vinieron abajo, a menos en términos negativos, y tuvieron que entrar las coberturas de las aseguradoras para poder garantizar ese dinero para el país, que pudiéramos seguir funcionando en el año de la pandemia. Bueno,
¿Qué tan importante, te decía yo, es Pemex? Tuvo ese momento a finales del 70-80, pero bueno, para que la gente entre más en contexto, voy a hablar de lo más reciente, que es lo que puede ser que recordemos. Bueno, fue la mayor compañía, fíjate, latinoamericana, hasta mediados del 2009. Fíjate, Ok. todavía hace poco, ¿no? O sea, poco en términos de tiempo, ¿no? Porque, bueno, en realidad ya hace algo. Llegó a vender 106 mil millones de dólares en ese año. Y ese dato, esos, fíjate, 106 mil millones de dólares, era superior a muchos productos internos brutos o la riqueza generada por algunos países latinoamericanos. Así de importante es Vale. Pemex. La Pemex es, perdón, un pilar fundamental, pero también es cierto, y no podemos dejar de lado, que al ser una empresa tan importante, bueno, ocupa un lugar preponderante y no deja de ser algo que en economía llamamos nosotros monopolios. Ahorita voy a entrar a ese punto. En materia de transformación, ¿qué tenemos? Vamos a poner así, ¿qué es lo que hay en Pemex? Bueno, tenemos 6 refinerías ahorita, 2 complejos petroquímicos y 9 complejos procesadores de gas, ahorita que está el tema ese, ¿no? En materia de logística, bueno, hay 83 terminales terrestres y marítimas, tenemos poliductos, tenemos buques, tenemos porque es de todos, ¿eh? Sí, sí. Carros tanque, autotanques, y Pipas. estos, sí, pipas, y esas abastecen 11,000 gasolineras en todo el territorio nacional. Y en productos, pues, ¿qué productos genera? Petroquímicos, gas natural, gas licuado, azufre, gasolinas, parafina, diésel, entre otros. O sea, es una empresa importante en esos términos. Está compuesta por 4 empresas subsidiarias. No quiere decir que son empresas separadas, son empresas del mismo grupo, pero se dedican a una función en específico. Tenemos Pemex Exploración y Producción, tenemos Pemex Transformación Industrial, la logística y la de fertilizantes, son 4. Ahora, el problema que tengo con Pemex es que no deja de ser un monopolio. ¿Qué es un monopolio para quien nos escucha en casa? Un monopolio es cuando un mercado está cooptado o está tomado o le pertenece literalmente a una sola empresa. O sea, hay una sola empresa para eso. En México nos tienen acostumbrados a eso 2 empresas que son del Estado. Los liberales estamos en contra de los monopolios. ¿Por qué? Porque cuando una sola empresa está a cargo de un sector, ella determina los precios y el nivel y calidad del servicio y tú te aguantas porque no tienes más opciones. ¿A qué le suena eso? Sí, ya sé, le suena a apagones. Le suena a subidas de precios en gasolina y yo no puedo hacer nada. Uh-huh. Bueno, y entonces, la gran villana de esta historia, ahorita la van a ver ustedes y no es villana. En realidad era una heroína que debió de haber llegado con Cedillo y no la dejaron llegar. Este tema lo voy a dejar para luego contigo, Gabriel. En México nunca hubo neoliberalismo, pero bueno, ese tema luego les platicaré por qué. Había una reforma energética que planteó Cedillo como parte, digamos, de lo que se sigue, cierto, y nunca se aplicó hasta el 2013. Fíjense, del 97 al 2013, ¿cuántos? Échale número. Y cuando aplicamos la reforma queríamos resultados así. De hecho, fue un arma política para las elecciones. Sí. Dijeron, ya ven, no funcionó la reforma energética. Les quiero aclarar en casa, toda reforma que busca cambiar o llevarnos a un sistema más liberal en los mercados, o sea, más apegada a los mercados, con un menor control estatal, o sea, que el Estado no esté tan metido en la economía, si lo vamos a sacar las manos de ahí. Lleva su tiempo, no es rápido. Como todo en la vida, es lo que les digo, todo es como en la vida. Dura 6, 10 años, o sea, no es rápido. No esperen milagros, ¿de acuerdo? ¿Qué buscaba esa reforma? Fíjate, modificó la naturaleza de Pemex y creó una nueva ley de petróleos mexicanos donde se buscaba neutralizar el poder monopólico que Pemex tenía. Uh-huh. Abrir a las empresas privadas. Exacto. Y sobre todo, ayudarle a algo que nosotros peleamos mucho que se llaman las famosas APP, uh-huh, que son las asociaciones público-privadas. Antes de que se empiecen a desgarrar las vestiduras, les aclaro. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos petróleo en México que no podemos sacar, uh-huh, porque no tenemos la herramienta, la tecnología. Pero hay empresas que se dedican a nivel mundial a hacer eso en todos los países. Se venden para hacer eso, pues prestan ese servicio. Entonces te asocias con ellos, ellos lo sacan
Se llevan un porcentaje y tú te llevas otra parte, eso queda pactado. La reforma energética eso buscaba, y abrir la competencia a otras empresas en el mercado, porque a mayor cantidad de empresas en un mercado, uno, el precio tiende a disminuir, de entrada sube y luego tiende a disminuir. Es un efecto normal en los mercados, cuando empieza algo sube y luego baja, se asenta, siempre es igual. Y lo mismo pasaría con CFE. Pero bueno, en México no hemos dejado que eso pase, entonces no podemos hablar, nomás nos quejamos, pero no dejamos hablar. Todos los políticos nos quejamos y hablamos, pero nadie hace nada. Y esa es la realidad. La realidad es que debe haber un libre mercado donde esto funcione. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes monopolios, Gabriel, es muy difícil poder brindar el servicio de calidad que se requiere, porque no hay competencia que te obligue. Recuerde usted en casa, mándeme. No, sí entiendo. Y me quedo con lo que la bandera del presidente fue que Pemex estaba, y bueno, y también CFE, recordarás cuando llega, pues, asume la dirección Bartlett y se habla de los contratos leoninos, de los beneficios de las empresas privadas y de cómo se están llevando el petróleo a otros lados, y bueno, las ganancias no son para nosotros, sino para unos privados. Entiendo que este es un discurso político y entiendo que es un discurso que pues durante la elección y quizás se refleje ciertas realidades, pero se queda en el discurso político. Y todo esto, toda esta ideología de nacionalizar nuestra industria, ya ves que ahora es esto que se quiere llevar a la CFE, ¿no? Tratar de traer la grandeza nacional de CFE. Yo de pronto a veces me pierdo en esos discursos políticos, y cuando empieza uno a revisar cifras, pues te das cuenta de que pues estas empresas sí están en crisis, sí están, y yo no sé si la intención inclusive es quebrarlas para volverlas a empezar, pero bueno, no nos alcanzaría el tiempo para evaluar esto, ¿no? Exacto, no, sí, son dos monstruos que han fortalecido solo a alguien, a los sindicatos de los propios organismos, que han utilizado eso para, bueno, obtener beneficios. Y a los corruptos también, por supuesto. Sí, claro, y ahorita estamos viendo que están, como tú dices, en una situación crítica. Por ejemplo, la calificadora Moody's, que fue lo que la semana pasada sucedió, que a todos nos alertó, considera la situación crediticia de Pemex, o sea, la calificó de B3 a B2, es decir, lo mantuvo en una perspectiva negativa, fíjate bien, y cree él que entre los 12 o 18 meses que siguen va a seguir igual. Nos puso una calificación que en términos como más coloquiales es como bono basura. Sí. Como basura, así estamos. No vale la pena invertir en Pemex porque quién sabe si te va a servir tu inversión, ¿no? Sí, se va a ir a porque la basura. Tiene problemas de liquidez. ¿Y eso qué quiere decir? La liquidez, para quien nos escucha en casa, es que no tenemos solvencia, o sea, no tenemos cash circulante. Normalmente cuando hacemos nosotros análisis de las empresas, calificamos algo que se llama, hay una prueba muy fácil que usan los contadores que se llama la prueba del ácido, que mide qué tan solvente estás. Bueno, no estamos solventes. O sea, sí hay dinero en Pemex, pues está invertido, pero no tenemos solvencia. O sea, para enfrentar algo rápido no hay. O sea, no hay liquidez, ni para invertir. Ahora, la situación entonces, te decía, es grave para mí en ese punto, porque nos hemos convertido entonces en protectores de un monopolio. Y lo que me preocupaba más a mí, en un mercado que no es libre, es cuando el gobierno se empieza a sobreregular, que lo que hemos platicado, lo habíamos estado hablando cuando hablábamos del camino de servidumbre y todo lo de estos autores liberales, que te decía yo, aguas, porque el control de precios que ahorita pusieron sobre el gas es eso. Ese discurso que tú dices, que escuchas, que te envuelves en él, es un discurso político de los 60, 70. Vuelvo a lo mismo, no es el contexto histórico favorable en este momento. En este momento nos estamos desplazando, o México está queriendo vivir una época que ya pasó. El control de precios es peligroso. Lo platicamos ahorita del corte. Cuando a los distribuidores de gas, tú le manejas un precio y de llevarse una ganancia por distribuir de 2 a 4 por unidad, lo bajas a 50 centavos, digo, no es negocio para nadie. Claro, no es negocio. Y terminas por reventar a las empresas, y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a fortalecer más al monopolio, que en este caso es del Estado, y eso sí me preocupa, porque mercados con monopolios lo que hacen es cortar la libertad de los consumidores.